7 de la mañana con 34 minutos, 7 con 34 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos ya con la exministra de Salud, la doctora Karina Vance, que se encuentra con nosotros vía telemática. ¿Cómo está, doctora Vance? Buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Liceni Espinel. El país está viviendo uno de los peores momentos desde el inicio de la pandemia, con más de 190 cantones en semáforo rojo epidemiológico y con algunas medidas dispuestas por el COE Nacional. Se habla incluso ya de comenzar un proceso de vacunación para menores de 5 años hasta 3 años, debido a que hay un importante incremento de contagios en este grupo poblacional, los más pequeñitos. Algunas de las medidas adoptadas por el COE tienen que ver con los aforos, no así con el tema del control de medidas más restrictivas como tal, un escenario que se había visto en otros países y que se ha repetido en el nuestro, que no ha sido la excepción. ¿Se han aplicado, cree usted, correctamente las medidas de política pública en materia sanitaria, las decisiones oportunamente para controlar la pandemia en nuestro país, para evitar que estemos en esta situación que ya se venía a venir? Buenos días, bienvenida. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos y a todas quienes nos escuchan en esta mañana. Yo creo que es importante recalcar la situación epidemiológica, ¿no? Como bien lo mencionaba usted, ¿no? Tenemos en este momento en el país 630,000 casos confirmados, 34,200 muertes por COVID oficialmente, aproximadamente, ¿no? Y pues el Ministerio de Salud que indica que en la semana pasada tuvieron 42,000, o se detectaron oficialmente nuevamente 42,000 casos. Pero tenemos que ver otras cifras, porque los datos oficiales en este momento no son un reflejo exacto de lo que está pasando en el país. Somos uno de los países con el número de pruebas más bajo en la región. Entonces tenemos que ver datos como muertes en exceso. Tenemos más de 70,000 muertes en exceso desde el inicio de la pandemia. Y en este momento estamos llegando ya a tener 60 muertes en exceso por día. Esto es alarmante, sin duda, ¿no? Y yo creo que hay que hablar acerca de la estrategia de comunicación, el impacto que ha tenido. Recordar, pero, que nosotros pasamos ya por una situación aún peor, ¿no? En abril del 2020 llegamos a tener en ese mes un promedio de 478 muertes en exceso por día. Y hoy por hoy, los datos oficiales nos dicen que la positividad en pruebas, es decir, del total de pruebas que estamos realizando, el 61%, más del 61%, son positivas. La Organización Mundial de la Salud plantea que para que se considere que la pandemia está en algo controlada, no debemos tener más del 5% de positividad en las pruebas. Así que eso es importante recalcar. Ahora, ¿cuáles han sido las políticas y estrategias que se han implementado por parte del gobierno? Hay que reconocer que ha habido una efectiva estrategia de vacunación, ¿no? Tenemos más del 73% de la población con las dosis completa, 7.95% de la población con dosis parcial y aproximadamente un 5% de la población ya con la dosis de refuerzo. Estos son datos positivos, esto es algo que se debe reconocer. Otras medidas, la obligatoriedad en presentar el certificado de la vacunación. Importante puede ser, pero frente a la transmisibilidad de la variante nueva de Omicron, resulta poco efectiva la medida y restringe acceso a algunos derechos, como por ejemplo el transporte público. Entonces, estas son medidas que tenemos que tratar de evitar o tratar de reemplazar con medidas que puedan no afectar otros derechos, como digo, como el transporte. Y esto puede profundizar la inequidad, que ya ha sido una de las problemáticas más importantes que se ha dado en la pandemia. Afecta más a la población que no tiene acceso al Internet, que no tiene acceso a ciertas a información y que también ha tenido mayor dificultad en cuanto al acceso a la vacunación en sí, como población que vive en zonas rurales. Yo les mencionaba el tema de pruebas. Esta es una de las políticas o las estrategias que ha implementado el gobierno que deja mucho que desear, por decirlo de alguna manera. Tenemos en este momento una cantidad de pruebas de 0.73 por 1,000 habitantes. Estos son datos al 16 de enero. Esto es menos que Bolivia, que Paraguay, que Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Debemos tener una mejor estrategia en cuanto a pruebas. Al momento, por ejemplo, no tenemos la capacidad de detectar los casos, las variantes que se tienen en el país. Hay varias provincias
en las que oficialmente nos dicen que no hay la variante Omicron, eso es muy difícil de creer, eso más bien es un reflejo de la falta de capacidad de detectar las variantes que tenemos, que si bien no es el todos, es decir, no tendríamos que tener una estrategia de pruebas enorme, pero sí suficiente para poder encaminar una política pública adecuada, una estrategia que sea adecuada frente a la situación. Hemos visto también una regulación deficiente, ¿no? Llegamos a ver camas de UCI que cobraban $7,000 la noche, por ejemplo, pruebas de PCR que superaban los $120, y pues ahora, un poco tardío, digamos, esta regulación para que sea el máximo pues $40, y medidas que sí han sido efectivas en gobiernos descentralizados, como la prefectura de Pichincha, que ha puesto a $4 la prueba de PCR, lo cual es algo positivo. Usted menciona las medidas del COE, ¿no? Las medidas del COE incluyen el postergar el inicio de clases presenciales. Esto es algo tal vez necesario en este momento, pero sin duda hay mucho que hablar acerca de las estrategias que ha tenido el gobierno en cuanto a educación, que desde mi perspectiva dejan mucho que desear, y desde la perspectiva de lo que está pasando en otros países, ¿no? A nivel mundial. La restricción del aforo en espacios públicos al 30%, algo que es importante, sí, en este momento, pero como digo, debemos tratar de evitar aquellas medidas que afectan derechos, y hay estrategias para lograrlo. Pero en este momento, en la situación en la que estamos, creo que son medidas necesarias. En cuanto a educación, tenemos que hablar de educación, es algo fundamental, digamos, para el país. No podemos dejar de mencionar que se han favorecido otras áreas que ejercen más presión, ¿no? Es decir, en cuanto a eventos que tienen que ver con deportes, como el fútbol... La final del... Perdón que le corte ahí, doctora Vance, la final del fútbol ecuatoriano, todos vimos cómo el estadio del Emelec estuvo repleto y no había ningún tipo de medida de separación o distanciamiento entre personas en los graderíos. Exactamente. Y entonces, y uno se pregunta, ¿por qué ese partido sí y por qué la educación, que es tan elemental, es tan fundamental para el desarrollo, para el bienestar de nuestros niños, de nuestras niñas, de los adolescentes en nuestro país, por qué no se le ha dado esa prioridad? Pero claro, con medidas de seguridad, con medidas adecuadas que se están tomando en otras partes del mundo, que ya han vuelto a la presencialidad en la educación. En más de 2 años no hemos visto medidas como la ampliación del acceso al Internet, como el acceso a computadoras para nuestras familias, para las familias que no tienen la posibilidad de tener este tipo de instrumentos, o si es que tienes familias pues en el país con más de un niño, con 4 niños, con 5 niños en la casa. Necesitamos que el gobierno haga algo al respecto. No se han tomado ese tipo de medidas y eso es algo fundamental. En Ecuador, doctora, solo el 37% de hogares tiene acceso a Internet. ¿Qué pasa con el 60% y debería, de hogares? En este contexto, o sea, desde antes ya, pero en este contexto con más razón, el acceso al Internet debe considerarse un derecho. Si es que no tenemos un 100% de cobertura en Internet, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la virtualidad en las clases? Tiene sentido, digamos, el hecho de que hayamos perdido cientos de miles de niños y niñas del sistema educativo por estas deficiencias, por la falta de una política pública que pueda expandir el acceso al Internet y a los instrumentos o a las herramientas como computadoras. En cuanto a comunicación, ustedes son los expertos en comunicación, pero en salud pública la comunicación en riesgo es uno de los aspectos elementales que se deben manejar. Hace 2 semanas solamente el Ministerio de Salud Pública anunciaba que habían solo 68 casos de Omicron. Puede que haya sido así, pero el problema es que estaban transmitiendo un mensaje que le da a la ciudadanía un falso sentido de seguridad. Se demoró mucho el Ministerio de Salud en hablar acerca de la transmisión comunitaria. Es más, hubo un término un poco inventado, diría yo, ¿no? La transmisión grupal, no se preocupen, está todo bajo control, todo bajo control. Ese fue el mensaje que nos dio el Ministerio de Salud Pública, los funcionarios del Ministerio de Salud Pública, cuando tendría que haber sido un mensaje que alerte a la ciudadanía. Uno, sobre lo que estaba pasando en otros países. Ya estábamos viendo el impacto de Omicron, de esta nueva variante, la transmisibilidad tan alta que tiene, lo estábamos viendo en otros países. Tendríamos que haber mitigado también este sentido de que no, es una variante que no es que es más leve, digamos.
nuestra realidad, en nuestro país, por más que la variante sea más leve, el impacto va a ser mayor que en países en Europa, por ejemplo. Nuestro sistema de salud no ha sido fortalecido en la medida que necesita ser fortalecido como para adecuadamente responder a una cosa así. Ahora, doctora Vance, yo le quería preguntar respecto precisamente a lo que usted está diciendo. Hemos visto el escenario en otros países antes que ocurra en nuestro país, y usted bien señala, se sabía lo que podía pasar. Los gremios de médicos en diferentes momentos de la pandemia, a pocas semanas antes de las festividades de diciembre, habían alertado que esto se veía venir. Sin embargo, no tomamos la experiencia que se vivía en otros países para adoptar medidas que puedan un poco contener la situación acá. Mire usted que se dio facilidades para las fiestas de Quito en el caso de la ciudad capital, no se diga en el caso de la Navidad y del fin de año, y aquí están las consecuencias. ¿Cómo es posible que luego de estar luchando 2 años contra la pandemia, 2 años, y de ver cómo ha pasado escenarios similares a nivel mundial, donde se relajan las medidas, donde hay falta de colaboración ciudadana también, pero donde desde la autoridad se envía este mensaje de falsa seguridad y relajamiento que provocan crisis hospitalarias como las que estamos viviendo en todo el mundo, no podamos controlar, no podamos aprender de esas experiencias y manejar de mejor manera la situación acá y evitar el escenario que tenemos ahora? Yo me pregunto exactamente lo mismo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que se tomen este tipo de decisiones? Mire lo que está pasando en el sistema de salud, ¿no? En cuanto al presupuesto. Pese a enfrentar la peor pandemia de los últimos 100 años, recortaron en el 2020 $294 millones del presupuesto. Ahora, ese es del gobierno anterior, estamos de acuerdo, pero recordemos esto, entendamos, digamos, la magnitud de esto. En el 2020, volvimos a tener el presupuesto del 2015, cuando el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, tenía 1.700 camas hospitalarias menos, ¿no? En el 2017, por ejemplo, nosotros logramos llegar a un gasto público en salud del 4.3% del PIB. Ahora ese indicador va en retroceso. Y consideremos otros aspectos. Desde el 2015, ¿no? O sea, el presupuesto que en el 2020 teníamos, el equivalente al del 2015, pero en esos 5 años incrementó la población en más de 1 millón de personas, ¿no? Nosotros en el 2019 tuvimos más de 1 millón de egresos hospitalarios. Esos se redujeron en el 2020 en casi 300,000 egresos hospitalarios. Tenemos una afectación enorme al sistema de salud. Y cuando nos dice el gobierno que ha incrementado el presupuesto en salud, hay que considerar una cosa. Nosotros, o sea, el gobierno nacional ha puesto alrededor de 30 millones de dosis de la vacuna. Eso es algo positivo. Pero si es que nosotros consideramos que cada vacuna aproximadamente, ¿no? En promedio, digamos, porque tenemos que conocer los contratos y eventualmente los conoceremos para poder también asegurar que haya habido transparencia en esos procesos, pero si es que consideramos que cada dosis de la vacuna cuestan $10, ¿no? En promedio, son 300 millones de dólares. Entonces, el presupuesto del 2021, y ya en este gobierno, ¿no? En el gobierno actual, que fue de aproximadamente 2.700 millones de dólares, hay que reducirle pues esos 300 millones que no estaban planificados, que no eran esperados, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, el presupuesto del 2021 es más bien el presupuesto regular, digamos, sin considerar el presupuesto por las vacunas, aproximadamente 300 millones, vacunas de COVID, el presupuesto real más o menos de 2.400 millones, es decir, que nos retrocedimos al 2014, ¿no? A tener el presupuesto de hace 7 años. Entonces, esto lo que desencadena, digamos, son ejemplos terribles, como el Hospital de Monte Sinaí, por ejemplo. Tengo entendido, me informan, que tiene 30 camas habilitadas, 30 camas de más de 500 camas que tiene capacidad ese hospital. Y seguimos con procesos de desvinculación de personal, seguimos con procesos en los que no se ha considerado pues la estabilidad del personal. Yo podría hablar acerca de los avances que tuvimos hasta el 2017 con el gobierno de la Revolución Ciudadana, gobierno del que fui parte, fui ministra de Salud del 2012 al 2015, pero yo creo que la ciudadanía conoce, ¿no? El número de hospitales 52 hospitales nuevos, más de 100 centros de salud nuevos, una inversión pública que subió muchísimo, se triplicó el número de personal en el sector público. Eso se debía haber dado continuidad. Lo que estamos viendo ahora son hospitales nuevos sin equipamiento, sin el talento humano requerido, desvinculación del personal médico, desabastecimiento generalizado de medicamentos esenciales, porque no solamente estamos siendo afectados por COVID, sino que vemos ya en las cifras del INEC
incremento en muerte materna, incremento en muerte por todas las causas. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de salud afectado. Así que no podemos nosotros compararnos con países como Europa, como países que tienen un sistema de salud con una mayor capacidad. Vamos a tener una mayor afectación aquí en el país, pese a que la variante sea más leve. Y por eso estamos llegando a los 60 muertes en exceso diarios, algo que es muy, muy preocupante. No tenemos suficientes pruebas diagnósticas, no tenemos suficiente protección para el personal. Entonces, la pregunta es, ¿qué se debería hacer para mitigar efectivamente Doctor Vance, el impacto de la pandemia? Vamos a eso, al qué se debería hacer, porque el otro día en una de las entrevistas, digamos, de alguna forma uno coincidía con esa visión, y sí, o sea, lo de la vacunación, que yo considero es un tema absolutamente coyuntural, digamos que el gobierno finalmente lo hizo bien, y bueno, lo he dicho 1000 veces, después de Lenín Moreno, cualquiera lo hubiera hecho mejor, cualquiera. Le salió bien lo de la vacunación, pero fue un tema coyuntural. Y usted, por ejemplo, ha puesto sobre el tapete el tema del testeo. Es decir, ¿de qué nos sirve ahora mismo tener una población del 70%, qué sé yo, vacunada, si con los que restan no podemos hacer testeo, o con los propios vacunados no podemos hacer testeo? Si todavía hay lugares en donde las pruebas PCR cuestan más de $45, que es el precio tope que se ha establecido por el gobierno. Hay lugares donde cobran 80 y hasta $120. No hay quien controle, no hay un organismo para controlar. Entonces, ahí es a lo que quería llegar cuando usted dice qué es lo que deberíamos hacer, porque, insisto, COVID y vacunación para mí es coyuntural y no es parte de una política pública, porque hoy estamos hablando únicamente de COVID. Pero en este país y en esta sociedad tenemos enfermos de cáncer, tenemos enfermos de diabetes, tenemos que vacunar a los chiquitos, tenemos que... O sea, la política de salud es mucho más que el COVID. Entonces, ¿hay o no hay política pública de salud, doctora Vance? Me parece que hay esfuerzos, pero hay unas deficiencias todavía muy grandes, como las que he mencionado. Se requiere fortalecer el sistema de salud, se requiere dotarle del presupuesto que necesita. Nuevamente, están considerando el presupuesto actual, ¿no? El presupuesto del 2021, el presupuesto de este año 2022, pero tomando en cuenta lo que están gastando en vacunas por COVID. Entonces, eso fue un gasto nuevo. Tendríamos que haber continuado con el presupuesto al incremento, porque hay crecimiento poblacional, porque tenemos que seguir cerrando las brechas históricas que tenemos en cuanto al presupuesto de salud y al sistema de salud. Entonces, el presupuesto de las vacunas es algo adicional. Tendríamos que incrementar, o tendría el gobierno que incrementar el presupuesto al sistema de salud. Y presupuesto hay, porque vemos que hay gasto en otras áreas. Lo que ha pasado es que no se le ha dado la prioridad que requiere el sistema de salud. El personal, nuevamente, necesitamos que el personal del ámbito de la salud tenga estabilidad, tenga seguridad. Hay otros procesos también que deberían implementarse. La telemedicina, ¿no? Hemos visto en este contexto que ha sido eficiente en otros países, en otros contextos. Tendría que darse continuidad. Eso requiere que hayan los procesos adecuados, que hayan los sistemas adecuados, que se capacite al personal y que se capacite también a la ciudadanía sobre cómo acceder a esto. Pero nuevamente nos topamos con algunas barreras que no se han atendido en estos años, donde ha sido tan importante acceso al Internet y acceso a las herramientas que nos permiten utilizar. El abastecimiento de medicamentos. Usted bien menciona, Alexis, la afectación que ha habido en otras áreas, ¿no? Cáncer, diabetes, enfermedades crónicas no transmisibles, etcétera. No tenemos el abastecimiento adecuado de medicamentos, y este último esfuerzo que se ha realizado, la dotación de medicamentos, no ha sido suficiente, y además sí que se lo mira como muy coyuntural, no como parte de un proceso sistemático de dotación permanente y regular de medicamentos como debería ser este proceso, y pues evidentemente incrementar las pruebas. No es posible que tengamos en este momento 0.73 por 1000 habitantes, ¿no? El número de pruebas, y que este sea una cifra muy inferior al resto de países en la región, y no se diga pues al resto de países en el mundo. ¿Tenemos que continuar con el proceso de vacunación? Sí, pero siempre en base a la evidencia. He escuchado a algunos funcionarios públicos hablar acerca de la cuarta dosis, que ya vamos a comenzar la cuarta dosis. A ver, un ratito. Tenemos que tener evidencia para lo que vamos a hacer, ¿no? Para los siguientes pasos, y tenemos que, pues, estar al día permanentemente en cuanto a la evidencia que surge a nivel mundial.
En cuanto a educación, es fundamental volver lo antes posible a la presencialidad, pero con medidas de seguridad, tanto para docentes como para estudiantes. Usted menciona la ampliación de la vacunación a menores de 5 años. Obviamente se lo debería hacer y tenemos vacunas a nivel mundial para poder cubrir esa población. ¿Hasta qué edad, doctora Vance? ¿Hasta 3 o hasta 3 años? En el caso de los chiquitos. Me parece que en el caso de las vacunas que tienen evidencia de su efectividad, en el caso de las vacunas, de algunas de las vacunas cubanas, hasta en menores. Entonces, tenemos que ver, de acuerdo a la evidencia que surge para cada una de las distintas vacunas, y tomar decisiones no en base a criterios políticos, sino en base a criterios técnicos, ¿no? De disponibilidad, el costo, accesibilidad, etcétera, ¿no? Tenemos que minimizar las medidas que restringen derechos, y eso me parece que es algo importante, ¿no? Yo creo que también el tema del pedir el certificado de vacunación ha sido una medida que buscaba, pues, mayor seguridad, pero con la transmisibilidad que nosotros tenemos con la variante de Omicron es un poco cuestionable, por un lado, y por otro, tenemos poblaciones que no tienen acceso al certificado, nuevamente, es decir, se profundiza la inequidad y se restringen derechos como el derecho al transporte. Y sin duda tenemos que mejorar, o el gobierno debe mejorar su comunicación en situaciones de riesgo. No puede ser que por tapar las deficiencias que existen, por ejemplo, en cuanto a al número de pruebas, en cuanto a la capacidad de detectar variantes a nivel nacional, que nuevamente hay algunas provincias en las que oficialmente nos dicen no existen casos de Omicron. Eso es muy difícil de creer, considerando nuevamente la transmisibilidad de esta variante. Eso se debe a una deficiencia en cuanto a la capacidad de detectar, pero tenemos autoridades que no se atreven a decirlo, y es necesario decirlo, es necesario decir dónde tenemos las deficiencias, dónde tenemos necesidades, dónde tenemos necesidad de inversión para que la ciudadanía esté alerta, porque en este momento, en provincias como Esmeraldas, como Imbabura, donde han dicho no tenemos la variante, nuevamente se genera este falso sentido de seguridad. Nosotros no tenemos la variante, entonces podemos relajar las medidas como el uso de la mascarilla, el distanciamiento, etcétera. Entonces, doctora, es fundamental mejorar esta estrategia de comunicación. Doctora Vance, ¿por qué cree usted o a qué le atribuye usted el hecho de que seamos uno de los últimos países de la región en el testeo? ¿A qué se debe? O sea, ¿es una cuestión estrictamente de presupuesto o es una cuestión del manejo como tal de la pandemia? ¿Por qué no hacemos más pruebas como hacen otros países? ¿Por qué estamos a la cola en el tema de las pruebas? Yo creo que se le dio una prioridad absoluta y se puso todo el esfuerzo en el tema de vacunación y no se ha planificado adecuadamente en cuanto a las otras necesidades que nosotros tenemos como país. Las pruebas son uno de esos elementos, ¿no? Y nos hablaban de un desabastecimiento a nivel global. Bueno, pero ¿y entonces por qué países como Bolivia y Paraguay están realizando más pruebas que el Ecuador? Yo creo que ha sido una falta de planificación adecuada, una falta de priorizar aquellos elementos que son también importantes para poder responder a la pandemia. Contar con personal es fundamental para poder responder a la pandemia, y a la pandemia y a todo lo demás, es decir, a las necesidades de salud del pueblo ecuatoriano, ¿no? Yo soy afiliada al IES. Para sacar una cita médica uno tiene que esperar meses. Además, si es que vives en Quito, ¿no? Yo vivo en Yaruquí, cerca de Quito, a mí me mandan a Imbabura a sacar, a tener alguna cita médica, y así estamos todos y todas, ¿no? En cuanto a acceder al sistema de salud. Eso se debe mejorar. Y uno sí se pregunta, ¿no? ¿Esto es pese a que haya la voluntad política de hacer todo por mejorar el sistema? ¿O en realidad no existe la voluntad política para tener un sistema robusto de salud, para tener un sistema público robusto de salud? Y yo sí me pregunto si es que no será lo segundo, ¿no? Y uno se plantea esto porque se ha planteado, pues, por parte del gobierno y en campaña también el presidente de la República, ¿no? La privatización del sector de la salud. Exactamente. Entonces, ¿cómo hemos visto eso? ¿Cómo sucede a nivel mundial? El deteriorar conscientemente lo público. Entonces, tú puedes tener funcionarios en el Ministerio de Salud Pública haciendo todo lo posible por atender esta situación adecuadamente, pero no tienen los recursos suficientes, no tienen el apoyo político suficiente, y debemos como ecuatorianos y ecuatorianas preguntarnos si esto no responde justamente a una estrategia de deteriorar lo público para favorecer procesos de privatización que buscan básicamente mercantilizar la salud, porque es algo que puede ser muy lucrativo.
pero en donde es lucrativo, estén asegurados, sepamos claramente, se afecta la vida y la salud de las poblaciones y sobre todo las poblaciones más vulnerables. Cuando tú necesitas recursos en salud, cuando tienes un familiar que necesita acceso a salud, sea por COVID o por cualquier otra cosa, vas a vender todo lo que tienes, si es que no es algo que el gobierno de alguna manera o el Estado de alguna manera asegura su acceso, ¿no? Vas a vender tu casa, tu carro, todo lo que tengas para poder atender las necesidades en salud. Entonces debemos estar alertas frente a lo que estamos viviendo en nuestro país. Doctora, esta realidad que vivimos de hoy, enero, inicio de año, digamos, era previsible, decían varios de los especialistas con los que hemos consultado, después de haber pasado diciembre, que es un mes festivo, sobre todo acá en la capital de la República. Vimos las imágenes vergonzosas de lo que sucedía en las calles de Quito durante fiestas. Pero a ver, sin querer llegar a ese nivel de restringir derechos, vamos a tener que seguir manteniendo ciertas normas, ¿no es cierto? Y ahí yo sí quiero apelar a algo que usted mencionaba hace un momento, o sea, la comunicación oficial, la comunicación del gobierno debería apuntar también empáticamente a que los ciudadanos sigamos guardando las formas, sigamos cuidándonos, porque esto no ha pasado. Y a mí, desde el principio, y creo que lo manejaron muy mal, se vendía la vacuna como la gran salvación. O sea, usted vacunado puede hacer lo que quiera, puede retomar sus actividades cotidianas, puede irse al estadio, puede irse a los conciertos, puede irse a cualquier lugar donde haya aglomeración. Y creo que lo hicieron de manera equivocada. Pero ahora, cuando vemos que con Omicron, que es la primera variante de esta naturaleza, probablemente puedan venir más en adelante, ¿cuáles van a ser las recomendaciones? O sea, ¿hacia dónde deberían apuntar además los mensajes, no solo del gobierno, sino también de quienes hacemos comunicación y estamos en la posibilidad de decirle a la gente, ojo, que hay que seguir cuidándose? ¿Cuál debería ser el mensaje, doctora? Bueno, yo creo que lo primero que tiene que hacer el gobierno es recuperar la confianza, ¿no? Porque vemos que hay una situación que varía mucho y no podemos prever cuándo vendrá una nueva variante, qué tipo de variante, qué tipo de afectación pueda tener. La evidencia nos dice que la variante de Omicron es más leve, pero en nuestro contexto ecuatoriano, eso igual resulta muy complejo de manejar, porque tenemos un sistema de salud tan afectado por este tipo de políticas como de disminución del presupuesto. Entonces, frente a una situación que va cambiando, ¿no? Donde tenemos cambios no podemos prever, digamos, qué va a suceder necesariamente en el futuro. Para mí lo más importante es que el gobierno recupere la confianza de la población. Y en este momento vemos todavía, ¿no?, funcionarios que se contradicen, mensajes que llaman a la calma o que nos dan un falso sentido de seguridad cuando deberían estar siendo transparentes sobre cuál es nuestra realidad, en cuanto a la capacidad de respuesta del sistema, cuál es nuestra capacidad en cuanto a las pruebas en este momento. No puede ser posible que todavía estamos diciendo no hay, o que hace pocas semanas no hay transmisión comunitaria de Omicron, no se preocupen, estamos todo bien, es transmisión grupal, ¿no? Nuevo término ahí inventado por algún subsecretario del gobierno, cuando en realidad lo que tendrían que haber estado diciéndonos es: miren lo que está pasando en otros países. Pese a que no tenemos la capacidad de detectar estas variantes en la medida que deberíamos en nuestro país, debemos asumir que tenemos esta variante presente en nuestro país. Tomen todas las medidas, todas las precauciones del caso, como son la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos, etcétera. Entonces, a mí me parece que ese es el punto fundamental, la confianza. Ahora, ¿cómo se recupera la confianza del gobierno? Mayor presupuesto a salud, es decir, una voluntad política de fortalecer y robustecer el sistema nacional de salud, y transparencia en cuanto a la comunicación. Díganos la verdad, ¿no? Cuando están haciendo bien las cosas, se lo reconocerá, y cuando se están haciendo mal las cosas o donde se necesite poner mayor énfasis, la ciudadanía tiene que saber, pues, acerca de eso, tiene que saber acerca de ese tipo de necesidades para entender cuál es la situación, porque va a seguir cambiando. Esa parece ser la realidad, ¿no es cierto? Para eso necesitamos, pues, un gobierno que genere confianza y una comunicación transparente.
Doctor Avance, en varios países del mundo, incluido el nuestro, creo yo, se está discutiendo sobre el tema de los días de aislamiento. En varios países se ha reducido de los 14 días que era al inicio a 10, en algunos a 7 y no sé, en nuestro país en cuánto se va a quedar. ¿De qué depende el tema del aislamiento en caso de que una persona ya dé positivo para COVID, sea por Delta, sea por Omicron o por cualquiera de las variantes que conocemos hasta ahora? Son decisiones que deben basarse en la evidencia, no tengo el dato exacto ahora, no me atrevería a hablar acerca de aquello. Lo que sí debo decir es que hay expertos en el Ministerio de Salud Pública, tenemos los expertos a nivel nacional en el país que pueden, en base a la evidencia nuevamente, porque no es evidencia que estamos generando en nuestro país, que esa es otra gran deficiencia que tenemos que generar más procesos de investigación propio, conocimiento propio que pueda acoplarse, digamos, al contexto nuestro, a nuestra realidad. Pero en base a la evidencia que se va generando en otros países, son medidas que deben tomarse, pues, de acuerdo a lo que se vaya a ver, ¿no? Esto varía, ¿no? Con la nueva variante Omicron puede ser una realidad, con las otras variantes pudo haber sido otra, y también, pues, con el conocimiento cada vez mayor que tenemos a nivel mundial de cómo actúa este virus. Entonces, ahí el mensaje sería realmente decisiones basadas en la evidencia, que muchas veces vemos decisiones basadas en intereses comerciales y no decisiones basadas en la evidencia. Así que yo creo que ese es uno de los puntos medulares, digamos, para lograr contener esta pandemia en nuestro país. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado la doctora Karina Avance, exministra de Salud, que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, muy amable. Muy amable, doctora. Muchas gracias, buen día. Gracias.